Hola queridos, Dios le bendiga, buenas noches. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme una noche más con la palabra de Dios. Gracias por permitirme entrar a su casa con el mensaje o en el devocional de este día miércoles, que ya va a cumplir sus 4 años, ya cumplió sus 4 años, compartiendo palabra, compartiendo promesa, compartiendo aliento, compartiendo por sobre todas las cosas lo que Dios quiere hablar a cada uno, compartiendo la voluntad de Dios y compartiendo por sobre todas las cosas juntos, unos de un lado y otros de otro, pero siempre juntos, estamos en el mismo espíritu. Vale, Dios te bendiga, gracias por estar ahí, José, Ángela, Mica, Maxi, Dios te bendiga, espero que te estés recuperando el 100%, gracias por estar ahí. Y de esto se trata, poder compartir el mensaje, poder compartir la palabra de Dios para poder crecer. Maca, Dios te bendiga, gracias por estar. Mati, Dios te bendiga. Para poder crecer, para poder avanzar, para poder madurar un poco más en las cosas del reino. Porque como siempre decimos, tal vez en algún día lo único que vamos a tener como sustento para nuestra vida sin duda va a ser la palabra de Dios. Así que bueno, gracias por estar ahí, por fortalecerse, gracias por dedicar tiempo. Sé que muchos vienen de su trabajo, están cansados, pero les bendigo por estar ahí del otro lado y permitirme entrar a su casa con la palabra de Dios y poder compartir juntos. Allí, si quieren enviar sus saludos o motivos de oración, bueno, ya empezamos la reunión y que Dios haga lo que tenga que hacer. Me alegro que estén mejorando, Maxi, de eso se trata. Entonces, si hay algo que siempre tenemos nosotros son necesidades, esas necesidades que parece que a veces no son suplidas, que no hay mucha cosa para hacer o que parece que sean imposibles. Pero tenemos a un Dios que suple nuestras necesidades. Tenemos a un Dios que siempre va a proveer lo correcto, lo necesario. Y hay muchos versículos en la Biblia que habla justamente sobre nuestras necesidades. Pero hay uno que es bien específico, que enseña que no es lo que nosotros pensamos que queremos. Y quiero que escuche bien este mensaje, este devocional del día, de esta noche. En ese versículo específico de la Biblia nos enseña que no es lo que nosotros pensamos que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Y aunque no nos demos cuenta de eso, de lo que realmente necesitamos, tenemos a un Dios todopoderoso que sí sabe qué es lo prioritario para cada uno de sus hijos, aunque no sepamos ni siquiera orar por ello. Yo creo que si no fuera por Dios, más que oraciones, tendríamos pedidos de capricho. Pero independientemente de las necesidades que podamos tener y pedimos a Dios, Dios sabe cuáles son las prioritarias, Dios sabe cuál es la prioridad de nuestra vida. Aunque no sepamos cómo orar, Dios ya está sabiendo qué es lo que realmente necesitamos. Y a veces le estamos pidiendo cosas a Dios y demoran en venir, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos que aprender a cambiar nuestra expectativa de todas las cosas. Y en esta porción de la Escritura, donde deja ver bien que Jesús es el que conocía la necesidad de este hombre lisiado, está en Marcos capítulo 2. Juanita, Dios te bendiga, gracias por estar. Está en Marcos capítulo 2, versículo 1. Y dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente, dice el versículo número 2, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Mi esposa, Dios te bendiga, gracias por estar. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo estoy seguro que usted ubica este pasaje, ubica esta porción de la Escritura. El episodio que narra este versículo es muy conocido. Jesús estaba en una ciudad llamada Capernaum, dentro de una casa, enseñando ¿qué? Enseñando las cosas del reino. Y la gente estaba tan emocionada, Dios la bendiga, la gente estaba tan emocionada de verlo y escucharlo,
que el lugar donde estaba Jesús, en esa casa, estaba totalmente lleno. Nadie podía salir, ni tampoco podía entrar, y aunque quisieran hacerlo, pues no había espacio. Y en esa ciudad, ahí en Capernaum, había un hombre paralítico de hacía mucho tiempo. Sí, Dios te bendiga, gracias por estar. En esa ciudad había un hombre paralítico desde hacía mucho tiempo. Y a pesar de su discapacidad, tenía un tesoro invalorable, que eran sus amigos. Estos amigos, lejos de pensar en abandonar a su amigo lisiado, accedieron a llevarlo hasta donde estaba el gran obrador de los milagros para que lo sanara. Ellos iban con toda la expectativa, pusieron su tiempo, su esfuerzo para llevar a su gran amigo para que Jesús lo sanara. Y este grupo de hombres, valientes ellos, no pudiendo entrar por la puerta principal de tanta gente que se había agolpado allí en la casa, decidieron tomar una acción un tanto creativa. Subieron al tejado, abrieron un agujero en el techo y a través de ese agujero bajaron al paralítico allí y lo pusieron delante de Jesús. Andrea, Dios te bendiga. Al ver la gran fe de estas personas, Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que cuando lo más lógico sería haber escuchado: hijo, eres sano de tu discapacidad. Creo que la lógica tendría que ser eso: eres sano de tu discapacidad. Y no haber escuchado: tus pecados te son perdonados. Entonces, teniendo este panorama, tal vez los amigos de este paralítico quedaron totalmente desconcertados porque no lo habían llevado a su amigo lisiado para ser perdonado, sino sanado. Era lo lógico, era lo predecible, era la expectativa que ellos tenían. Nos esforzamos para traerte para que seas sano y sin embargo fuiste perdonado. Pero justamente aquí está el punto. La necesidad del paralítico parece ser la sanidad física, pero cuando se presenta ante Jesús recibe el perdón de sus pecados. Y esto es por una simple razón. Y esto aplica también al día de hoy a nuestra vida. Jesús conoce mejor que nosotros mismos y aún aquellos que nos rodean cuáles son nuestras verdaderas necesidades. ¿Cuántas veces pensamos una cosa en base a las necesidades nuestras, pero Dios aparece con otra totalmente distinta? Y es porque Dios no usa su tiempo en darnos lo que queremos, que muchas veces es capricho, sino viendo más allá, enviará lo que realmente es prioritario. Y cuando me refiero a capricho, no capricho de Dios, sino nuestro capricho. Muchas veces le pedimos a cosas al Señor pensando que son nuestras necesidades, pero lo que estamos haciendo es pidiendo en base a nuestros caprichos. Pero Dios, que ve mucho más allá y no usa su tiempo para complacer nuestros caprichos, sino para bendecirnos, enviará siempre lo que sea prioridad para cada uno de sus hijos. Quizá le esté pidiendo algo a Dios y nos explica por qué hay tanta demora, por qué demora tanto en la respuesta a su oración. Bueno, posiblemente, como le dije al principio, tendríamos que revisar nuestras expectativas y empezar a esperar lo que sin duda será lo más necesario de lo que cree, aunque hoy no lo puede entender. Tal vez nuestra expectativa dice que tenemos que esperar lo lógico, la sanidad cuando hay enfermedad, la restauración cuando hay quebrantamiento. Pero yo estoy seguro de que Dios siempre traerá lo que para nosotros es una prioridad y de esa forma siempre nos va a bendecir. Es porque Dios ve mucho más allá de cualquier otra visión. Tiene una visión mucho más allá de la que cualquier uno de nosotros podemos tenerla. Entonces, le aseguro que no hay nada de lo que necesite que Dios no pueda proveer. No sabemos lo que vamos a necesitar mañana o para el resto del año, pero sea lo que sea, Dios tiene el poder para suplir, proveer y hacer todo cuanto en su voluntad esté. Elisa Cayetano, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, intente conocerse un poco más a sí mismo y pídale a Dios que abra sus ojos para que pueda ver y entender y no desanimarse, que por más que quiera recibir algo que cree que es muy necesario, Dios enviará lo que menos espera. Igualmente así le aseguro que va a ser sorprendido, y tal vez mucho más sorprendido de que si recibe lo que está pidiendo. Es que Dios tiene esa particularidad de darnos algo inesperado y sorprendernos con eso. Esperamos algo lógico, pero Dios es un Dios que está fuera de toda lógica, fuera de toda estructura cuadrada.
Dios es un Dios que bendice conforme a nuestras necesidades reales, no a nuestros caprichos. Pero siempre estará proveyendo lo que sea necesario. Y no hay nada complicado, difícil o crítico que Dios no pueda suplir o que Dios no pueda proveer. Tal vez el paralítico lo único que soñó toda su vida fue verse sano. Sin embargo, Dios le proveyó amigos fieles. Y esos amigos los llevaron allí donde se iba a suceder el milagro y lo otro llegó a su tiempo. El paralítico había vivido toda su vida allí en ese estado depresivo, en ese estado tal vez desesperante por no poder valerse por sí mismo, y en eso estamos de acuerdo. Esperaba la sanidad, estamos de acuerdo en eso. Esperaba que Jesús hiciera algo, le diera la sanidad, pero sin embargo lo que hizo el Señor fue algo simple, perdonar los pecados. Tal vez toda la vida esperó una sanidad, pero lo que tuvo fueron amistades. Y esas amistades los llevaron adelante de quien él tenía que estar en el momento justo, en la hora indicada, para que el otro fuera suplido, para que la sanidad viniera sobre la vida del paralítico. Por eso le repito, necesitaba él la sanidad. Sin embargo, tuvo buenas amistades. Dios le dio buenas amistades. Carmen, Dios la bendiga. Por eso necesitamos nosotros la sanidad. Y es cierto, pero también necesitamos personas fieles que nos ayuden a superar todas nuestras dificultades. Dios es el que proveerá a la persona correcta para que esté a su lado, esa persona que abra la puerta necesaria o que le dé el consejo para no entrar por la puerta que no conviene. Pero siempre habrá provisión de parte de Dios. Tal vez necesitamos un trabajo, tal vez necesitamos, vaya a saber cuál sea su necesidad y estamos esperando lo lógico. Pero Dios puede traer algo que igualmente así nos sorprenda de una forma sobrenatural, de una forma poderosa. Cuando oramos a Dios pidiendo que Él supla nuestras necesidades, lo que realmente tendríamos que estar haciendo es: Señor, sé que harás lo que creas necesario y más conveniente para mi vida. Cuando tenemos esa necesidad que no sabemos cómo actuar, cómo suplir, tranquilo, Dios vendrá con la provisión necesaria, aunque usted menos espere y cuando usted menos lo espere. Dios abrirá la puerta necesaria, esa puerta que usted pensó que jamás sería abierta. Tal vez pensó que la puerta lógica, la más fácil, la más accesible sea abierta, pero Dios abrirá tal vez la puerta más crítica, la más complicada, solamente para que usted reciba la victoria y la provisión. Y eso es suplir necesidades. Eso es proveer de una forma prioritaria, como Dios tiene costumbre de proveer a sus hijos. No piense que cuando sus oraciones no son respondidas porque Dios no quiere bendecirle. Estoy seguro que Dios está buscando la mejor forma en hacerlo. Pero lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra expectativa de lo que estamos esperando cuando oramos a Dios. Porque Dios es un Dios que no tiene límites. Y a veces lo encajonamos en un lugar, lo ponemos adentro de una caja cuadrada y decimos: Señor, de aquí me tienes que bendecir. Pero Dios está pensando otra cosa muy diferente. Y cuando la bendición viene, y aunque no entendamos por qué demoró tanto, sin duda nos vamos a sorprender, porque era justamente lo que necesitamos. No sabíamos que lo necesitábamos. Pensamos que era otra cosa, pero Dios trajo la prioridad sobre nosotros. Dios trajo lo que realmente nos iba a llenar, lo que realmente nos iba a traer plenitud. Por eso cuando ore en su lugar secreto, no se ponga límites, pero tampoco limite el accionar de Dios. Tal vez esté esperando la sanidad y está creyendo que un médico, que una medicación, que algo nuevo puede sanar. Y Dios puede hacer un milagro y usted puede ser sorprendido por eso. Yo creo en el Dios de milagros. Creo en un Dios de milagros, un Dios poderoso. Pues tal vez alguien está necesitando uno de esos milagros y Dios puede aparecer con otra cosa que aún así lo va a sorprender. Siempre digo lo mismo, que Dios va a hacer cosas que nuestros ojos naturales no darán crédito. Y que lo podemos tener solamente a través de la fe. Él lo hará en su tiempo, porque sus tiempos son perfectos. Dice la Escritura que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y Él siempre está pensando en bendecirnos, imagínese. La forma nuestra de pensar en bendecir, que seamos bendecidos, es finita, es limitada. Pero Dios está pensando en bendecirnos de una forma que solamente Él sabe y piensa hacerlo. No limite el accionar de Dios, no limite la provisión de Dios, no limite el poder de Dios, no limite
que Dios supla sus necesidades de la forma que usted está pensando. Solamente déjelo a Dios actuar y le aseguro que será sorprendido. Cuando ore en su lugar allí, no diga, Señor, necesito esto por esto. Usted diga, Señor, sé que vas a suplir mi necesidad de la forma más perfecta, de una forma perfecta. No te pongo límites, Señor. Enséñame a no ponerte límites. Enséñame a cambiar mi expectativa y a tener una visión de fe, no una visión humana, porque la visión humana puede traer una necesidad o suplir una necesidad que nunca será suplida. Sin embargo, Dios puede hacer cosas que ni siquiera podemos soñar, ni siquiera podemos imaginar. Sin embargo, Dios tiene eso preparado para todos aquellos que le aman. Cada necesidad hoy, mañana y siempre será suplida a la forma de Dios, a la manera reino. Y esa es una manera sorprendente cuando Dios viene de esa forma, cuando Dios se manifiesta de esa forma. Crea en Dios cada día más. Dele crédito al Señor cada día más y verá la mano poderosa de Dios. Verá la mano sobrenatural de nuestro Señor. Él hará lo que sea necesario para que usted esté en plenitud, para que estemos plenos. Porque somos el objeto de su amor. Somos sus hijos. Entonces, este paralítico, yo un poco me ponía en el personaje de este hombre, y él había pasado toda su vida esperando algo, sin duda la sanidad, pero tenía su necesidad suplida cuando esos amigos de muchos años estaban con él, porque esos mismos amigos lo iban a llevar delante de Jesús para que fuera sano. Imagínese si no fuera por esos 4 amigos. ¿Qué hubiera sido este hombre? Dios si hubiera provisto otra cosa, si estamos de acuerdo, pero la Biblia dice que los amigos estaban allí con su amigo lisiado y ellos lo llevaron y al no poder entrar por la puerta rompieron el techo y lo pusieron allí y lo bajaron allí delante del Señor. Que era lo que necesitaba realmente el lisiado, sino estos buenos amigos. Después vino el perdón y después vino la sanidad. Jesús hizo como quiso. También los amigos quedaron sorprendidos porque tendrían que haber esperado lo lógico. Señor, ¿cómo le vas a perdonar pecados si lo trajimos aquí para que lo sanaras? Pero Jesús ya sabía cuál era la necesidad del paralítico. Primero, a los amigos que el Señor mismo le mandó. Segundo, el perdón de pecados. Y lo otro vino solo, queridos. Muchas veces encajonamos la respuesta del Señor a nuestra forma de ver, a nuestra forma de mirar, a nuestra experiencia en base a nuestro instinto. Pero Dios se mueve de otra forma muy diferente, muy distinta. Pero siempre está buscando en bendecirnos. Por eso, no crea que lo que necesita es lo que está esperando. Dios sabe cuál es la prioridad. Y yo no dudo que ahora mismo lo esté sorprendiendo, alguien esté golpeando la puerta de su casa para darle buenas noticias. Yo no dudo que mañana cuando se levante y salga a trabajar, pues recibirá la sorpresa. Yo no dudo que esa sanidad que le está esperando a los médicos, Dios ahora mismo puede estar haciendo un milagro y usted nunca en la vida imaginó tenerlo. Puede ser hoy objeto de un milagro de Dios. Pero sea como sea, no encajone a Dios a su forma de mirar. No ponga a Dios en su caja, en la caja suya. Solamente quite esa caja, quite esos límites y deje que Dios sobre. Le aseguro que siempre será una experiencia extraordinaria el obrar de Dios en nuestra vida. Crea que todas sus necesidades Dios suplirá a su forma, a su manera, con sus métodos, a su tiempo, pero siempre será perfecto. Bendigo tu vida. Bendigo tu familia, bendigo tu ministerio, bendigo tus hijos, bendigo a tu heredad, bendigo tu matrimonio, bendigo tu salud, bendigo tu economía, bendigo tus dones, tus talentos y oro para que los pongas al servicio del reino de los cielos. Oro para que Dios te sorprenda todos los días de tu vida y puedas contar y cantar las maravillas de Dios. Decirle al mundo entero que cuando nunca nadie daba absolutamente nada por ti, Dios te miró, te recogió, te puso vestidura nueva, anillo de sellar, sandalia nueva y te bendijo y te llamó hijo. Bendito sea su nombre. Por eso no te preocupes por tus necesidades porque Dios ya las tiene contadas en el hueco de su mano y sin duda Él enviará la provisión para cuando sea necesario. No te preocupes si hoy te falta algo, mañana te falta algo. Lo que sea que necesites, Dios va a proveer en forma prioritaria, no en forma de nuestro capricho.
Porque Dios se mueve con esa libertad. Cuando Él tiene esa libertad y le damos esa libertad y no lo ponemos dentro de una caja para que Él se mueva, Él puede hacer lo que sea conforme vea la necesidad en nosotros, conforme vea lo que necesitamos cada uno de nosotros, sus hijos. Bendigo tu vida, oro por tu salud, oro por tu presión, oro por ese ataque de sinusitis, ese ataque de asma, oro para que salga de tu cuerpo, oro para que seas sano. Dios proveerá lo que sea necesario, tranquilo. Dios pondrá su mano de bendición y hará cosas extraordinarias sobre tu vida. Basta que le creas y que dejes que Dios actúe con libertad y que no estés esperando lo lógico, solamente que cambies tu visión, cambies tu expectativa y digas, Señor, si digo, suple mis necesidades, estoy diciendo que vas a hacer todo conforme tu voluntad y lo mejor para que yo sea bendecido. Querido, Dios está haciendo cosas tremendas en su casa, aquí en la iglesia. Dios está haciendo cosas tremendas donde encuentra a alguien que está necesitado, pero alguien que está buscando de Dios. Ojalá que seamos nosotros esa iglesia donde Dios bendiga de una forma sobrenatural, pues simplemente por el hecho de estar buscándole y creyendo que Dios algo poderoso va a hacer. Te bendigo y deseo que tus sueños sean para descanso, tu noche sea descanso, soñar los sueños de Dios y que en el día de mañana recuperes todas tus fuerzas, porque estoy seguro que Dios así lo va a hacer. Domingo, 10 de la mañana, aquí en la casa de nuestro Dios, y estamos preparando una actividad para un sábado, que creo que va a ser el 19 de octubre, así que estemos todos preparados, los jóvenes, todos ahí, porque vamos a hacer una gran jornada aquí en la casa de nuestro Dios. Oremos por eso. Así que gracias por estar ahí. Dios te bendiga, nos vemos el domingo, Dios mediante. Amén. Dios te bendiga.